historias y experiencias. Bienvenidos a esta edición de Líderes. Los saluda Alexandra Colón Amil desde Cartagena de Indias, Colombia, donde se celebra el Hype Festival, un encuentro de pensadores, líderes de la cultura, de la política y de fabulosos novelistas como Nicole Krauss, quien me acompaña hoy. Nicole Krauss ha sido aclamada como una de las novelistas más importantes de Estados Unidos. Es autora de aclamadas novelas como La Gran Casa o La Historia del Amor. Sus libros han sido traducidos a más de 35 idiomas y su última novela se llama En una selva oscura. Nicole, gracias por acompañarnos. Bienvenida. Thank you. Vamos a hablar del proceso de escribir, en primer lugar. Has dicho que cuando te sientas a escribir, pones lápiz a papel sin saber realmente hacia dónde va esa historia. Cuéntanos cómo es ese proceso. Right. Well, for me, writing a novel is almost completely Pues bien, para mí escribir una novela tiene una improvisación casi completa y activa. Así que yo no planeo antes, no tomo notas, no tengo una idea de lo que haré. Es como la aproximación más cercana que se me ocurre, es probablemente algo así como una improvisación de jazz. Entonces comienzas con ciertos temas y desarrollas esos temas para ir en una dirección, pero luego decides ir en otra dirección. Así que para mí eso es importante. Quiero descubrir cosas, quiero sorprenderme. No quiero saber a dónde me dirijo. Y de alguna manera quiero el libro para traicionarme, para aprender cosas que no supe decir antes. En esencia, estoy en la misma posición que el lector cuando escribo un libro. ¿Cómo se refleja eso en los personajes de tus libros? It's a nice question. I think I choose to write about people who are. Es una buena pregunta. Creo que elijo escribir acerca de personas que están en un momento cuando están abiertos al cambio, cuando están abiertos a descubrir. Es decir, en cierto sentido, una novela o un cuento no pueden funcionar a menos que haya un momento de transformación. Y ese momento de transformación para mí es muy fascinante en un personaje, porque el espíritu de transformación podría ser un despertar al hecho de una forma que uno ha elegido para la vida, esposa, madre, escritora. Se ha vuelto demasiado estrecho y el personaje necesita romper esa forma para convertirse en algo nuevo. Así que estoy interesada en ese momento de recurrir a una nueva forma de ser. Entonces, creo que probablemente no podría escribir esto y en cierto sentido ya sabía qué le pasaría al personaje antes de comenzar. Hablemos de eso, de la relación entre la identidad y la literatura. ¿Nos permite la literatura ir más allá de quienes somos, de nuestro ser, por decirlo de alguna manera? I don't know what's exactly beyond a sense of the self, but I do know that the way that we construct ourselves. No sé qué hay exactamente más allá del sentido del yo, pero sí sé cómo nos construimos a nosotros mismos. Siempre es narrativa, ¿verdad? Así funciona el cerebro humano. Lo sabemos por la neurociencia. La manera en la que contamos la historia de nosotros mismos es por todo lo demás, demasiadas cosas que nos sucedieron con el fin de crear una historia coherente. The thing that interests me is why, if we know that about ourselves, y lo que me interesa es por qué, si sabemos eso acerca de nosotros mismos, por qué continuamos contando la misma historia una y otra vez sobre nosotros. Lo que te lleva a decir por qué nos limitamos a nosotros mismos a una historia que a menudo es demasiado limitada, demasiado estrecha para adaptarse al tipo de libertad que sentimos que necesitamos, para expandirla en la forma que necesitamos. Creo que en la literatura hay una oportunidad. Todo aquel que ha abierto un libro sabe lo que se siente convertirse en un personaje. Esto es lo que se siente ser un hombre viejo cuando soy una mujer. Esto es lo que se siente ser joven o viceversa. Esto es lo que se siente ser de Portugal cuando soy una escritora estadounidense. Entonces, expandimos nuestro sentido de identidad y con cada personaje en cada libro tenemos una dimensión. Cuando conocemos ese sentimiento, ¿por qué está de nuevo en la vida? Nosotros no usamos esa habilidad que tenemos en la literatura. Entonces, en el último libro que escribí fue así, en el sentido de invitar al lector a hacerse esa pregunta. De hecho, en ese libro hay un personaje que lleva tu nombre, y no solo lleva tu nombre, comparte muchas cosas contigo. Háblanos de eso. Yeah, so what fascinated me was this question we just discussed, and I thought,
Sí, bueno, lo que es tan fascinante para mí fue esa pregunta que acabamos de discutir y pensé, ¿y si invito al lector a una conversación sobre cómo manejamos nuestras historias de nosotros mismos In a sense, let me use myself as a guinea pig, okay? So y las let me libertades que take the tomamos o writer no? De manera inocente, es decir, déjame usarme como conejillo de indias, ¿de acuerdo? Entonces déjame tomar una escritora y vamos a llamarla Nicole. Vamos a darle algunos detalles esqueléticos que son similares a mi propia vida. Ella vive en Brooklyn, ella tiene 2 niños, ella se encuentra en este momento que describí, un momento con la forma propia que ella asumió, que ya no es lo suficientemente grande en cierto sentido y ella tiene que romper eso o continuar sosteniéndolo. I wanted to see what happens when we put her through the paces of fiction, of the imagination. Quería ver qué sucede cuando la paso por la ficción, la imaginación. Las cosas que suceden a Nicole honestamente no le pueden pasar a nadie. No revelaré la trama, pero el lector deberá ser consciente de que ahora estamos en el ámbito de la imaginación. See her in a kind of experimental way. What happens when she breaks those forms? Does she gain Pero freedom? podemos verla y de una manera experimental. ¿Qué sucede cuando rompe esas formas? ¿Obtiene libertad? ¿Qué perdió ella también? ¿Cuál es el costo de cambiar la vida de estas formas radicales? Y me sentí más justa en cierto sentido para realizar un experimento en mí misma o traer estas preguntas a la mente del lector de manera más obvia. Escogerte a ti misma como sujeto de ese experimento no te expone a una serie de vulnerabilidad, o sea, ¿no se te sentías vulnerable en ese proceso? Can you imagine being a writer and not exposing yourself? Do you think we ever don't expose ourselves, even if we ¿Te imaginas ser escritora y no exponerte a ti misma? ¿Crees que aunque sea una vez no vamos a exponernos? Incluso si ponemos nuestra experiencia, nuestra imaginación y nuestros sentimientos en alguien que no se parece nada a nosotros, sigue siendo un trabajo tan vulnerable. Truly, to write authentically is always to write in a very raw Quiero way. decir, It's always to draw no creo from que the sea most obvio personal el hecho de sentir que estás apta para escribir. And so, En el sentido de la escritura de hacerlo de manera auténtica, escribir siempre va a implicar hacerlo de manera muy cruda. Es la forma de dibujar desde los lugares más personales de nosotros mismos. Así que supongo que si tratamos de escribir la misma historia y elegir a alguien que se parezca a mí, habrá una delgada capa de protección que no es muy fuerte en realidad. Para mí, esto es parte del trabajo. Tener la fuerza de exponer cosas que otras personas también sienten, con las que otros pueden identificarse. Entonces, cuando leen el libro, se llevan una sensación de intimidad. Ya regresamos con Líderes. También has dicho que la escritura, el sentarse a escribir, la literatura, es un arma formidable contra la soledad. Y me interesa entender un poco más a qué te refieres con eso y cómo llevas esa relación con la soledad. it's hard to imagine a writer becoming a writer when you don't. Es difícil imaginar un escritor convirtiéndose en un escritor cuando no creces en un lugar, cuando eres joven, que es algo solitario. Being apart or being alone is kind of fundamental. Creo to que the esta work, posición de ser parte de estar solo es algo fundamental para el trabajo, porque empiezas a desear hacer un puente para otras personas, ¿correcto? Right? There's a kind of, you grow an urgency to communicate, whereas when you're surrounded by people and always in conversation. Crece la urgencia por comunicar. Cuando estás rodeado de gente y te mantienes en una conversación, tal vez esa necesidad no está ahí. Naturally, you have to spend an enormous amount of time alone, right? Creating. Así que por supuesto que cuando escribes como profesión, vas a invertir una enorme cantidad de tiempo solo creando mundos imaginarios. Preserving that solitude, which I need in order Así que to creo que con el imagine tiempo and mientras to create creces other aprendes ese worlds balance, preservando esa soledad que necesito para imaginar, para crear otros mundos y también para vivir completamente, experimentar cosas, porque necesitamos saber de qué escribimos. Me refiero a crecer como personas para saber cómo crecer en una obra. So now I think at this point I find some careful balance between being out in the world. Así que ahora creo que en este punto encuentro un equilibrio cuidadoso entre alejarme del mundo y tener experiencias más grandes, y luego ir a casa y tratar de sacar provecho de esto. Quiero hablar brevemente de un personaje en uno de tus libros, La historia del amor. Hay este personaje que se siente tan atormentado por la soledad y por el pasar por desapercibido, que lo pones a hacer cosas raras en público, ¿no? Si él
el personaje está en un supermercado y está frente a una estantería llena de latas, en lugar de escoger pues la más cercana, escoge una del medio para que se caigan y hagan mucho ruido, para que la gente sepa que él está ahí. ¿Qué buscabas transmitir con ese personaje? Bueno, primero que todo, esto nunca fue algo que tratamos de transmitirle a un personaje, ¿correcto? Intentamos darle vida. Y lo que sí intentas es crear una persona con la que el lector pueda sentirse como en casa y con quien quiera viajar y experimentar cosas. I think you're speaking about Leo Gursky, and this is a character who survived the Holocaust, who grew up in Poland. Creo que hablas de Leo Gursky, y este es el personaje que sobrevivió al Holocausto. Creció en Polonia y se vio forzado a huir hacia Estados Unidos, y en ese proceso experimentó la pérdida cuando él crecía. Loving. And he finds himself living in a place of utter and extreme. Y se halló a sí mismo viviendo en otro lugar, en una extrema soledad en el lado oeste de Nueva York. Lo que es más interesante para mí acerca de este personaje es la interminable forma en la que él se niega a rendirse. The sense of wanting to make contact, whether it's bringing an imaginary friend from Poland. Su sentido de querer hacer contacto, ya sea que traiga de vuelta a la vida a un amigo imaginario de Polonia que lo hace sentirse acompañado en su habitación. Pero la cuestión con Leo es que él no sabe que sobrevivió un libro que había escrito cuando era muy joven. Y este libro comienza lentamente a moverse por todo el mundo y a cambiar las vidas de las personas. Así que creo que estaba pensando mucho en esta idea de cómo un libro puede alcanzar a la gente y conectarla, cómo esto puede conectar sus almas solitarias. Y en realidad esto es lo que hace el libro, crea estos túneles casi subterráneos entre mentes solitarias. Ya sabes, esa sensación cuando conoces a alguien que leyó un libro que también habías leído, e inmediatamente tienes esta conexión con esa persona. Es algo que te conecta a los demás lectores y te conecta con el mundo, las sensaciones, los personajes y nos hace sentir acompañados. Creo que leemos para estar acompañados. Otro de los grandes temas de tus novelas es la memoria, la pérdida de la memoria, las historias que se pasan de generación en generación o la memoria de esas historias, el trauma como una memoria pues transgeneracional que pasa de generación en generación. ¿Por qué es la memoria un tema tan importante en tu trabajo? I mean, there's very little else that's more important in the story of ourselves than our memory, right? Bueno, literalmente no hay nada más importante en la historia de nosotros mismos que la memoria. ¿Correcto? Creo que con el tiempo comencé a entender que leía por curiosidad. Leí bastante sobre la neurociencia de la memoria, cómo funciona, y rápidamente empecé a entender este tema que tocamos, y es que la memoria es un acto creativo. No tenemos acceso a una memoria histórica. Como seres humanos solo tenemos una memoria narrativa, que significa que somos lectores de ficción, ¿cierto? Entonces, ¿por qué recordamos algunas cosas y otras no? ¿Cómo es que construimos una historia que siempre está cambiando, que nunca es la misma, sobre quiénes somos y es un estudio de toda la vida? Ahora sabes que es genial porque acabo de ser la primera escritora en residencia en la Universidad de Columbia que investiga sobre mente, cerebro y comportamiento. Oh, congratulations. Gracias. Es un centro de neurociencia y fue invitada allí por una neurocientífica que estudia la memoria. Y me invitó a hablar y tuvimos esta conversación y ahora continúa. Así que ahora estoy pensando y aprendiendo sobre la memoria en nuevas formas. Pero es un tipo de tema interminable porque no hay nada más básico en cierto sentido que la construcción de uno mismo. Ya regresamos con Líderes. Quiero regresar a tu última novela, En una selva oscura. En esa novela, que te tomó unos años escribir, has descrito el proceso de escribirla de esos años como tu estudio más riguroso en la libertad. ¿A qué te refieres con eso? Well, maybe I should say that I think every act of writing, every novel. Bueno, tal vez debería decir que creo que en cada acto de escribir, cada novela que uno tiene la oportunidad de escribir, es de cierto modo un acto de libertad.
porque te rehúsas a aceptar una sola vida. Insistes en muchas vidas y escribes una novela que se niega a ser determinada por el lenguaje de otras personas. Creas tu propio idioma para la vida y para vivir. Expandes tu sentido de lo que es posible. Así que aún estoy escribiendo, después de todos estos años, porque siento que es mi mejor manera de reclamar la libertad que esperamos tener los seres humanos. Creo que el último libro es de los más cercanos a estudiar la posibilidad de esta libertad, estudiando la posibilidad de lo que significa cambiar tu vida. Lo que significa decir que algo no es suficiente y que necesitamos más. ¿Sabes? Hay otro personaje que no abordamos. Ya sabes, es una novela que tiene dos historias paralelas que siempre se alternan. Entonces, cuando mencionamos a uno de ellos, la historia avanza sobre un hombre mayor, Jules Epstein. Y él se encuentra en un momento en el que sus padres han muerto. Ha tenido un matrimonio por más de 30 años y es un tipo muy exitoso. Y tiene una hermosa galería de arte. Vive en Nueva York, en la Quinta Avenida. Y él comienza a regalar todo lo que le pertenece. But actually, I neglected something else. I neglected, let's call it, for lack of a better word, a spiritual. Porque lo que le sucede es ese tipo de descubrimiento. Aquí pensé que tenía éxito por existir en un mundo material, pero en realidad olvidó algo más. Descuidó su mundo espiritual, por decirlo de ese modo. Así que estamos viendo a este personaje también ir a una transformación para reclamar una libertad que está más allá de la libertad que ofrece el mundo material que nos define, hacia algo incluso más eterno, infinito. Entonces me interesó esta posibilidad de darme cuenta de que podemos romper ciertas barreras y en general se hace desde nuestras experiencias. Esa experiencia puede ir incluso más allá de la literatura para ti. Entiendo que te lanzaste al baile en el proceso de escribir este libro también. Oh, sure. What a nice question. Okay, so I have been dancing for about 10 years, and the kind of dance that I do is Por supuesto, es una gran pregunta. Bueno, yo he bailado durante los últimos 10 años y el tipo de danza que realizo es gracias a un increíble coreógrafo israelí que es Ohad Naharin. Es el director de la compañía Batsheva. Él ha desarrollado un tipo de baile de investigación donde tiene sus bailarines. For his dancers, and then now there are classes all over the world for regular people who like to dance. But it's about que ahora dictan clases por todo el mundo a gente que ama el baile. Se trata de escuchar tu cuerpo y la conexión del placer y el esfuerzo y la búsqueda de nuevas formas de movimiento. Y esta danza se volvió bastante importante para mí de una manera muy divertida durante mi proceso porque llegó a mí en un momento de mi vida en el que estaba tratando de reconectar el placer con el esfuerzo. Pleasure with effort, the effort of writing, which had become kind of over-professionalized and maybe... El esfuerzo de leer que se convierte en algo profesional y quizás en ese sentido una presión. Y pensé, quiero hallar la alegría de leer, de imaginar, y entonces tomé estas clases. Y fue un tiempo extraordinario durante las sesiones en Nueva York. Y empecé a tener otros amigos, bailaba con ellos y disfrutaba de aprender tanto de una manera completamente diferente. Es una conexión extraña en muchos sentidos. Es decir, un cambio de pensamiento en la mente y el cuerpo. Y fue entender que lo que nos sucede físicamente también nos sucede a nivel mental. Y bueno, con relación al tema de la investigación, especialmente en este libro, fue aprender mucho mejor a cómo expandirnos mientras hallamos la alegría, la libertad de movimiento tanto en el mundo físico como en el mundo imaginario. ¿Qué más te enseñó ese proceso de estudiar la libertad durante ese tiempo? Well, that there are consequences always, that it's a very fine balance between que hay consecuencias siempre, que hay un perfecto balance entre cuidar lo que nos importa. Es divertido. Tuve esta conversación con mi hijo, creo que tenía 9 o 10 años, ahora es un poco mayor. But he was asking me, we were walking to school one day, and he said, why he wanted to be an adventurer, or he did. Why doesn't everyone want to be? Pero un día me preguntó cuando íbamos camino a la escuela y me dijo, ¿por qué todos quieren tener una aventura o algún tipo de aventura? Y lo que le dije fue,
Todos vivimos en un espectro y como seres humanos estamos entre necesitar una estabilidad, necesitamos saber que todo permanecerá, pero que necesitamos cambiar. Y todos esos son lugares diferentes en un espectro en diferentes momentos. Algunas veces vamos lejos a un lugar de manera imprudente que nos hace cambiar y crecer. Y algunas veces necesitamos cosas para ser los mismos y sentirnos cómodos. Ya sabes, cuando tu hijo va creciendo, está cambiando tan rápido y tú te aferras a esa libertad de muchas maneras. Y entonces nos volvemos adultos y nos aferramos a la estabilidad. Hay muchas cosas involucradas y es lo más llamativo sobre la humanidad. Somos las únicas especies que saben que tienen que evolucionar, que es nuestro destino evolucionar. Que tenemos que cambiar, y aun como todos los animales necesitamos consistencia, algo seguro y cómodo. Y bueno, ese es el conflicto. Nicole, qué mejor manera de cerrar. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros y a ustedes gracias por la sintonía. Soy Alexandra Colón Amil y hasta una próxima ocasión.